Bueno, buenas tardes ya. Muchas gracias por acompañarnos hasta esta hora. Ha estado muy interesante el seminario. Y ahora vamos a seguir con el tercer bloque, que se llama Precios, Realidad Local y Modelos de Negocio I+D previo. Este panel va a tener una presentación ancla realizada por Eduardo Escalona, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y socio de Filippi Prieto Carriosa Ferrero de URIA, llamado también PPU. El área de práctica de abogado es energía, minería y recursos naturales. TMT también, tecnología, medios y telecomunicaciones. Los dejo con Eduardo y que tengan un muy buen panel. Muy buenas tardes. Les agradezco confirmarme que me estén escuchando y también que a partir de este momento se vea la presentación. Se ve. Se ve y se escucha. Perfecto, Eduardo. Perfecto, muy bien. Bueno, le agradezco a todas las personas que están conectadas a esta hora. Vamos a hacer una aposta respecto del panel anterior, en que la realidad, la categorización que quedó muy clara respecto de los desafíos que implica un suministro energético orientado a la equidad energética en nuestro país requiere asumir las realidades, las diferencias socioeconómicas que tenemos respecto a los países. En esta presentación vamos a intentar en breves minutos dar algunas pistas de algunas cosas que podemos hacer pensando fuera de la caja. Y por lo tanto el objetivo es apuntar a los mismos temas que se plantearon en esta mañana, pero pensando otras fuentes de financiamiento para lograr la equidad energética. A ver, como introducción, quisiera abordar esta presentación que después van a comentar cuatro conocidos panelistas dentro de nuestro medio. Vamos a abordar primero los desafíos regulatorios que se requieren para promover modelos de negocios que nos permitan una colaboración público-privada con el propósito de financiar la prestación de servicios de utilidad pública en condiciones de equidad para todas las personas que habitan este país. Esta declaración de principios implica destacar tres componentes: esa colaboración público-privada que a veces se nos hace esquiva o compleja, particularmente más en coordinación que en recursos. Segundo, pensar más allá de los servicios eléctricos, del suministro eléctrico y de los servicios energéticos, aprovechar la integración que podemos tener con otros servicios de utilidad pública bajo mecanismos que están presentes en distintas leyes. Y en tercer lugar, que la aspiración sea lograr equidad en los servicios energéticos y los servicios de utilidad pública para todas las personas que habitan en el país, y esto implica que no dejemos afuera a nadie, incluido a propósito de las discusiones que se producen en estos tiempos con la inmigración que nos está permitiendo contar con más personas para poder desarrollar este país. En segundo lugar, algunas ideas respecto de experiencias con fórmulas alternativas al financiamiento vía tarifas. En el panel anterior abordamos particularmente los temas enfocados desde la perspectiva tarifaria. Acá nos vamos a salir de esa caja y vamos a ver cómo con innovación y particularmente con actividades de I+D+I vamos a poder desarrollar nuevos modelos de negocios que nos permitan modernizar los servicios de utilidad pública y que también pueden aplicarse al sector eléctrico. Y por último, algunas propuestas de financiamiento público y privado para desarrollar esta infraestructura eléctrica orientada a la equidad energética. Una primera conceptualización: ¿qué es lo que está hoy en la ley eléctrica? El servicio público de distribución se define simplemente en función del suministro que efectúa una empresa concesionaria de distribución a los usuarios finales que están dentro de su zona de concesión. O también cuando hay usuarios que están fuera de la zona de concesión y que se conectan a la instalación de esta o de las instalaciones que están dentro de la concesión a través de líneas propias o de terceros. Esta es una definición, la verdad, territorial, es una definición que es más bien la caja respecto de los distintos servicios eléctricos y energéticos que se brindan dentro de las distintas zonas de concesión. Pero no se hace cargo del concepto genuino de un servicio público en sentido funcional, no un servicio público orgánico, no un órgano de administración del Estado. ¿Y cuáles son esas características que están dispersas en la ley? Primero, calidad de servicio, que nos permite englobar continuidad, regularidad y obligatoriedad.
Y segundo, seguridad de servicio. Hay distintos subcomponentes, eso lo vamos a dejar para otros ámbitos de discusión, pero aquí lo importante es que falta en la ley eléctrica un concepto que es clave para la conceptualización universal de servicios públicos y que explica las experiencias internacionales, como las que planteaba, por ejemplo, EDF, a nivel mundial, para dar equidad energética a todas las personas que están en un lugar con bandera francesa. Eso es el servicio universal. El servicio universal es la definición más obvia y básica de un servicio público y nosotros no lo tenemos conceptualizado así en nuestra ley. Ahora, ¿qué deberíamos orientar? ¿Qué deberíamos hacer para reforzar y mirar nuestra normativa, tal como lo hacen los franceses, los españoles y múltiples países en los cuales tienen esta vocación de dar un servicio público universal? Propongo una meta, que es garantizar acceso universal a un mínimo vital de recursos energéticos y en condiciones de equidad a todas las personas que habitan el país. Entonces, siguiendo la línea, se refuerza un elemento, un mínimo vital de recursos energéticos. Y esto implica ampliar el horizonte, no es solo una discusión eléctrica, es energética con todos los otros componentes que implican el conjunto de servicios de utilidad pública que nos permiten contar con energéticos en el país. ¿Qué desafíos regulatorios tenemos a propósito de esto? Nuevamente, el objetivo es pensar fuera de la caja y la caja vamos a dejarla anclada en la fijación tarifaria. La modalidad habitual, la que conocemos, la que nos convoca habitualmente en las discusiones del sector eléctrico, es la fijación de precios en el suministro de energía eléctrica, pero en esto hay que ser muy precisos. Es suministro de energía eléctrica y además ciertos servicios que no consisten en suministro de energía. Esa es la regulación tarifaria. Y pensemos que hace muy poco tiempo está vigente una reforma muy relevante en la ley eléctrica en que las empresas distribuidoras además tienen giro único. Y ese giro único está orientado al suministro eléctrico. Por lo tanto, todos los otros servicios energéticos están regidos o se les aplica un régimen de libertad de precios. Frente a esto, un camino tradicional sería intentar llevar algunos de esos servicios energéticos al ámbito de la regulación y particularmente a la regulación tarifaria. La propuesta que quiero que discutamos es que nos vayamos en el sentido totalmente contrario. No le tengamos miedo a la libertad tarifaria, no le tengamos miedo a la libertad de precios, que es la regla general, aunque no pareciera, dentro de la ley eléctrica. Y esto nos permite contar entonces con propuestas en que la provisión mixta sea la clave para poder desarrollar esa equidad energética de la cual carecemos hoy como país. ¿Qué podemos hacer? Primero, partamos sobre lo que tenemos. Hay servicios eléctricos probablemente tal que están tarificados, seguirán el derrotero habitual de sus procedimientos. En ellos están incorporados elementos de subsidios cruzados en términos económicos, particularmente el régimen de equidad tarifaria, se mantendrá vigente, no vislumbro que haya cambio en ese sentido. Y además también subsidios de carácter público. Son pocos en el sector eléctrico. Hemos evitado los subsidios públicos en el sector eléctrico y eso lo voy a mantener como una premisa y que sea razonable porque obviamente en el país tenemos múltiples otros requerimientos o necesidades de financiamiento público. Entonces intentaremos reducir en estas propuestas el alcance de los fondos públicos en el ámbito de la energía. Pero además también podemos ver que la misma ley eléctrica contempla ya mecanismos de compensaciones, particularmente los descuentos que están previstos en la ley para las comunas intensivas en generación eléctrica. Y esto después lo vamos a ampliar respecto de las compensaciones medioambientales en todas las industrias en las cuales se producen efectos en términos de contaminación. Ahora, respecto de todos los demás servicios, estamos en un régimen de libertad de precios y eso hay que aprovecharlo, no bloquearlo. Ocurre habitualmente en múltiples discusiones cuando se promueven nuevas tecnologías en que al no estar regulado una nueva tecnología que por definición no existía, algunos policy makers, como se dice, plantean, bueno, entonces no se puede hacer porque no está expresamente regulado. La verdad es que el régimen constitucional aún vigente es todo lo contrario. Si no hay una regulación, entonces estamos dentro del ámbito de la libertad económica para desarrollar esa actividad y esa actividad se desarrolla bajo el sistema de mercado, por lo tanto con libertad de precios. Ahora, veamos la regulación. Sí podemos regular cómo se desarrolla un sistema de libertad de precios sin que esto implique que se generen cobros excesivos. Para eso también está toda la legislación de libre competencia, pero además también sobre la base de modelos que nos permitan orientarlo a la equidad energética. ¿Qué podemos hacer entonces? A través de estos nuevos servicios,
establecer incentivos directos e indirectos para la transición energética y de esa manera contribuir efectivamente a la reducción de emisiones para combatir el cambio climático. Y esta clave obvia, en la cual estamos en Glasgow discutiendo estos temas, es porque se trata de un bien público en sentido económico. Si es un bien público, entonces evidentemente no todos los usuarios, los destinatarios finales, están dispuestos a pagar por él, no están en condiciones de pagar por él, pero es un servicio que contribuye y que mejora a todos, al conjunto de usuarios. Y algunos de ellos se pueden gestionar como bienes de propiedad común, otra falla de mercado o una derivada de los bienes públicos, y que es lo que ocurre con las distintas cooperativas o con la gestación comunitaria respecto de algunos proyectos para poder desarrollar y administrar esos recursos. Para ello hay hasta premios Nobel que han demostrado que las comunidades efectivamente pueden desarrollarlo, como es el caso de Elinor Ostrom. Ahora, ¿cuál es el marco regulatorio del cual nos podemos mover? Y la verdad es que yo propongo simplemente que es el marco regulatorio que tenemos en Chile. No necesitamos modificar leyes, sí necesitamos dictar reglamentos, sí necesitamos ser creativos en términos de la aplicación de las leyes existentes. Algunas cosas efectivamente pueden requerir algún complemento por la vía legislativa, pero primero hagamos el esfuerzo con los instrumentos que tenemos. No lo voy a abrir para evitar riesgos en términos de que pierda la continuidad de la presentación y va a ahorrar tiempo, pero ahí está el mapa normativo del sector energético, se ha hecho, se ha actualizado por el Ministerio de Energía, por la GIZ, le tengo cariño porque en su origen también participamos como oficina en su desarrollo, pero ahí ustedes podrán ver un amplio marco normativo que incluye distintos sectores y también tratados internacionales, dentro de los cuales están todos los que nos obligan para contribuir a la reducción de las emisiones que se desarrollan en nuestro país. Experiencias en otros servicios de utilidad pública que nos pueden servir y que además vamos a proponer complementarlas. En primer lugar, la ley de concesiones de obras públicas. Tenemos iniciativas privadas. Somos esquivos para que se diseñen iniciativas por parte del mismo sector privado y que se planteen para su aprobación por el sector público. Vamos a ver que hay algunas en el ámbito energético que sí caminan de esa manera, pero en el sector de obras públicas, que es amplísimo, que no tiene un límite, es posible utilizar estos instrumentos incluso por la vía de la generación de iniciativas privadas para efectos de su desarrollo. Y está complementado además con una norma del reglamento que, aclaro, tiene una conexión con la ley. La ley autoriza que se establezcan premios en la evaluación de las ofertas por quienes proponen una iniciativa privada que se licita a través del sistema de concesión y que le permiten, entre otros beneficios, tener un porcentaje de premio respecto de la oferta económica que se plantea en caso de que salga segundo o tercero y que podría llegar a ser adjudicatario por haber desarrollado la idea. Y es más, si es que pierde esa idea de iniciativa privada que se termina desarrollando por un tercero, entonces se le reembolsan los costos en que incurrió para efectos de diseñar el proyecto que fue adjudicado finalmente a un tercero. ¿Qué es lo que ven en esta imagen? Es el embalse Convento Viejo. El embalse Convento Viejo ha tenido una segunda etapa de desarrollo, ya existía, pero hoy día está desarrollado como una iniciativa privada, su construcción y operación, y tiene además múltiples servicios, porque es agua para el regadío y además produce energía eléctrica. El adjudicatario en esa oportunidad fue Besalco. Esto lo podemos desarrollar y mantener para múltiples servicios que pueden coexistir y que prestan beneficio a la comunidad completa en el ámbito de los servicios de utilidad pública. Otra experiencia. Celebramos en el país que tenemos, creo que ya a esta altura, más de 1000 buses eléctricos en el sistema RED. Después de la caótica implementación de Transantiago, resulta que ahora el sistema RED tiene todavía algunas brechas y desafíos que abordar, pero por lo menos en términos de las emisiones de carbono de los buses que operan en la ciudad, se ha disminuido significativamente y además se está ampliando el estándar RED para las regiones. Esto es muy importante porque la verdad, si uno revisa la ley de transporte, es una ley compleja y con herramientas bien limitadas para efectos de su desarrollo. ¿Y qué se hizo por el gobierno y que ha permitido adjudicar estas flotas? Inventarse un nuevo modelo, pensar fuera de la caja. ¿Qué fue lo que hizo? Diseñó un sistema en que el operador es independiente de aquel que provee la flota. Y quien provee la flota se le adjudica y se desarrolla todo un sistema de licitación a través de servicios complementarios. Entonces, la provisión de flota se considera un servicio complementario para el uso de vías que implica el uso del transporte público en la ciudad. Esto
nos permite contar con imágenes que por lo menos a mí me parecen hermosas, como ver ese terminal en Maipú de noche con una flota eléctrica que nos permite desarrollar un servicio que además es especialmente democrático y de alcance para el ciudadano a pie. Esta política pública exitosa, desde mi perspectiva, tiene también, por supuesto, muchas cosas que se le pueden criticar, pero este éxito de esta política finalmente permite, como decía un expresidente, que la señora Juanita esté transportándose en un vehículo cero emisión. Y tercer ejemplo que voy a utilizar para alimentar la discusión. La verdad es que en la ley eléctrica también tenemos mecanismos en los cuales podemos innovar y desarrollar nuevas tecnologías aplicadas hacia la transición energética. Un ejemplo de ello es lo que está regulado respecto de las obras nuevas en transmisión nacional y zonal desde la última modificación legal en transmisión. Y esto nos permite entonces que desde el diseño de la planificación hasta la implementación del plan de expansión tengamos elementos adicionales del simple diseño o identificación del desarrollo de una línea de transmisión para unir los polos de generación con los de consumo. Hoy en día, como establece el reglamento de los sistemas de transmisión y planificación de transmisión, también la Comisión evalúa y propone distintas alternativas tecnológicas para aumentar la capacidad o la seguridad y calidad del servicio del sistema eléctrico. Y ya está consolidado, aunque aún no se ha licitado ninguna obra bajo esa vía, pero que es perfectamente posible promover sistemas de almacenamiento de energía y tal como está establecido esta norma, también otras tecnologías que permitan conseguir esos objetivos. Pongo como ejemplo entonces la inauguración de la línea Cardona-Espolpaico bajo el régimen anterior incluso de obras nuevas. Esta línea nos permite hoy en día generar un puente muy relevante para el transporte de energía renovable y hoy día ya nos está quedando estrecho y necesitamos el desarrollo de nuevas líneas de transmisión para poder abastecer al sistema. Y en esa misma línea también es perfectamente posible que se establezcan sistemas de almacenamiento de energía u otras soluciones tecnológicas que nos permitan aprovechar al máximo la infraestructura energética del país. Ahora, ¿qué podemos hacer para aprovechar esa norma y otras que están vigentes y se pueden coordinar perfectamente con obras públicas, por ejemplo? No debemos actuar como silos en el Estado, todo lo contrario, debemos integrar las herramientas que tenemos disponibles para mejorar la provisión de servicios de utilidad pública a las personas que habitan el país. A través de investigación podemos ampliar el conocimiento científico para, idealmente, con aplicación práctica a los distintos servicios que estamos viendo. Además, fomentar el desarrollo económico para lograr un mejor nivel de vida de todas las personas que habitan en el país, soy majadero en ello, y además, vía innovación. Y la innovación tiene la virtud de que no solo es la creación de elementos nuevos, sino, como intenta hacer esta presentación muy modestamente, es simplemente aplicar lo que ya existe, intentar hacerlo mejor o más eficiente para otros sectores. Y también podemos convocar en esta misión una más de las distintas funciones que tiene el coordinador. Ahí el coordinador hay que tener cuidado con que no se transforme en un árbol de Pascua que se nos desbalancea con tantas funciones. Pero hay una que ya está y que está comenzando tímidamente a desarrollar algunos elementos, que es justamente la investigación, desarrollo e innovación en materias energéticas para mejorar la operación y coordinación del sistema eléctrico. Y dentro de esas facultades tiene una muy específica, que es analizar y considerar la incorporación de nuevas tecnologías al sistema eléctrico, así como la evolución de los equipos y técnicas que se puedan integrar al desarrollo de los sistemas y de los procesos. No desatendamos entonces esta función que tiene el coordinador, al contrario, dotémosla de contenido, eventualmente de recursos, lo paga la demanda finalmente, eso es cierto, pero lo paga toda la demanda, no solo respecto de quienes pueden ser beneficiarios en una zona específica donde se genere un desarrollo por una nueva tecnología que permita prestar multiservicios. Ahora, fuentes de financiamiento para lograr esa equidad energética. Y quiero recalcar que la equidad energética no es solo porque el usuario final recibe el servicio directamente, también porque en su comunidad indirectamente se producen contribuciones efectivas a la reducción de emisiones en el medio ambiente. Por ejemplo, podemos desde ya, y no al 2050, tener a un Estado cero emisiones. Y la meta del Estado cero emisiones se puede concretar inmediatamente en las próximas licitaciones de flota de vehículos. Y solo pongo como ejemplo Fuerzas Armadas, Carabineros y organismos públicos. Probablemente un tanque requiere combustible aún, pero todos los vehículos en los cuales se transportan en el día a día las Fuerzas Armadas a nivel de ciudades o de destacamentos y también Carabineros pueden ser perfectamente eléctricos. Además, profundizar
un camino que ya se había desarrollado, que es la generación distribuida en organismos públicos del Estado, tanto administración central como municipal. Parte de la iniciativa que nos mostraba Rodrigo Palma tiene ese componente en escuelas solares. Bueno, podemos desarrollarlo también para toda la infraestructura pública. Hay programas, pero podemos profundizarlo porque esto es parte de las distintas licitaciones que se desarrollan a través de la provisión de bienes y servicios para el Estado. Tercera propuesta, un fondo de desarrollo para la equidad energética. Esto sí requiere ley, cuando se constituye un fondo se requiere ley, pero puede ser con un bajo aporte fiscal y concentrarlo, por ejemplo, en recaudaciones de multas impuestas por la SEC, que sea una parte de su financiamiento, y multas que pueden estar orientadas o derivadas respecto del incumplimiento de los índices de calidad y seguridad de servicio. Y además podemos incorporar las compensaciones ambientales que se determinen a través de las resoluciones de calificación ambiental. Piensen ustedes que en el financiamiento de IU, como lo planteaba Rodrigo Palma, está una fundación, la Fundación BHP. Esa fundación, al igual que múltiples otras fundaciones, lo que están haciendo es canalizar recursos para compensar las emisiones o los efectos ambientales, las externalidades negativas que se producen en determinadas comunidades. Perfectamente se pueden aportar e incluso permite evitar que se produzca cierto clientelismo o que se considere que se está comprando el voto de un determinado miembro de un integrante del sistema de evaluación ambiental en la comuna o región. Puede ser un aporte centralizado a este fondo y el fondo es el que adjudica las mejores iniciativas a nivel país. Además lo podemos hacer con un sistema mixto, a través de la licitación de infraestructuras multiservicios. Hoy en día sabemos que necesitamos almacenamiento de energía, pero el embalse del almacenamiento de energía puede compatibilizarse perfectamente con desalinización de agua para el consumo humano. Un ejemplo de ello, no con almacenamiento de energía, pero sí que consume energía, es la iniciativa de una desaladora que está desarrollando la empresa concesionaria de servicios sanitarios del Estado, ECONSA, que tiene participación en algunas empresas sanitarias privadas, pero también administra otras 100% públicas, como es el caso de Atacama y entiendo también en Coquimbo. Bueno, y además, en la campaña por hidrógeno verde, un puerto de salida inevitable son precisamente los puertos. Entonces, toda la infraestructura para impulsar el hidrógeno verde se puede también desplegar con participación público-privada a través de las empresas portuarias del Estado de Chile. Desde la perspectiva privada, enuncio solamente las siguientes ideas. Offset energéticos, o sea, allí donde se producen ciertos costos, ciertas externalidades negativas, se compensan, se genera una inversión equivalente, pero no necesariamente en el mismo lugar o comuna donde está produciéndose inmediatamente la afectación, sino que puede ser parte de las contribuciones al fondo público que permite generar las mejores iniciativas y financiar las mejores iniciativas para estos objetivos. Segundo, swaps energéticos. ¿Qué es esto? Podemos también salirnos de la caja. Lo íbamos a hacer cuando teníamos una crisis de suministro por el gas con swaps respecto a Argentina para poder cambiar energía eléctrica por gas. Bueno, lo podemos hacer también con energéticos respecto a aquellos suministros que requieren empresas intensivas en ciertos servicios de utilidad pública y que se producen excedentes, como por ejemplo en energía eléctrica, por la vía de financiar plantas de autogeneración, o también respecto de desalación de agua para las plantas desaladoras. Podemos ampliar el concepto sin ningún problema respecto de lo que aquí pongo como un virtual PPA, un contrato de suministro de energía, como hoy en día tienen múltiples empresas que tienen múltiples puntos o multipuntos, en los cuales se agrupan todas ellas para poder ser abastecidas por un suministrador de energía. Lo mismo puede ocurrir en una especie de padrinazgo o apadrinar consumos que se requieren por ciertas comunidades o localidades para poder generar esa equidad energética. Ahora, en la terminología financiera moderna también podemos apostar a un crowdfunding energético, aporte de fondos sin nominados, sin recompensa por medio, o también un crowdlending en que se aportan a través de un financiamiento económico con tasas de interés más bajas para poder desarrollar nuevas iniciativas energéticas. Y una más, no es la única, pero obviamente es muy importante, la generación distribuida para autoconsumo, que hoy en día la Superintendencia de Combustibles ha emitido un oficio frente a una consulta en que se está probablemente poniendo alguna cortapisa respecto de poder ampliar el espectro para poder prestar el servicio y utilizar los beneficios del reglamento de generación distribuida para autoconsumo más allá del empalme y más allá de la conexión directa de quien tiene propiedad conjunta.
Ahí, al tener propiedad conjunta, nuevamente estamos en presencia de bienes de propiedad común que se pueden aprovechar y maximizar para estos objetivos. Y por último, desde una perspectiva mixta, podemos también desarrollar lo mismo con financiamiento privado para la infraestructura multiservicios, como ya lo había planteado respecto al Estado, además para impulsar el hidrógeno verde, y agrego un tercer elemento, licitaciones de expansión de infraestructura energética, a propósito de esas atribuciones que ya existen en la ley eléctrica, a propósito de cómo se puede configurar el plan de expansión de la transmisión, y quizás esto podríamos replicarlo también, ¿por qué no?, con licitaciones de infraestructura energética en zonas de concesión más allá de la transmisión. La expansión de la distribución que no es eléctrica perfectamente podría, con un cambio legal, replicar el modelo de la transmisión. Para concluir, e invitar a mis panelistas a comentar estas ideas, pensando fuera de la caja de cómo lograr estos objetivos, quiero sintetizar en que hay dos objetivos o metas desde la perspectiva política pública que podemos desarrollar. Uno, equidad energética, que está enunciado, y segundo, si comparten este concepto de un acceso universal a un mínimo vital de recursos energéticos en condiciones de equidad para todas las personas que habitan el país. Están relacionados, pero no necesariamente es idénticos. Luego, el marco regulatorio eléctrico contiene diversos mecanismos que nos permiten desarrollar instrumentos orientados a estos objetivos metas y podemos aprovechar perfectamente el ámbito en el cual destinamos menos tiempo, que es de aquellos servicios que se prestan sin fijación de precios, con libertad tarifaria. Eso es una gran ventaja, no es un obstáculo, no es que por falta de regulación no lo podamos implementar. Además, profundizar las licitaciones. Creo firmemente en la competencia y hasta ahora las licitaciones pareciera ser que siempre nos dan mejores resultados que mecanismos alternativos. Por lo tanto, todo lo anterior vía licitaciones. Y además podemos obtener y canalizar ese financiamiento público, privado y mixto que está disponible. Hay más recursos, pero que nosotros creemos a veces que están disponibles, pero tenemos que salirnos del sector eléctrico y del Ministerio de Energía para poder desarrollar en conjunto con otras áreas, obras públicas, los bancos, nuevos modelos de negocios. ¿Cuáles son las necesidades para terminar? Solo dos, lo voy a sintetizar en eso. Primero, voluntad política, para pensar fuera de la caja y aplicar las herramientas que tenemos, más allá de las cortapisas que todos podemos encontrarle con limitaciones legales, reglamentarias, etc. Y quizás el desafío más complejo como sociedad hoy en día es tener estabilidad. Y esa estabilidad es política, es social, es económica, y en el contexto en que estamos probablemente eso nos genere más incertidumbre de la que quisiéramos para poder alcanzar estos objetivos. Bueno, muchas gracias. Estaba viendo el tiempo, cómo me está excediendo, y no quiero privarlos a todos, y a mí también, por cierto, de escuchar a cada uno de los invitados que tenemos para comentar estas ideas.